amigos, Dios les bendiga. Para este mes de julio tenemos preparada una noticia muy especial. Vane, ¿cuál es esa noticia? Sí, en este tiempo traeremos una temática de edificación para sus vidas. Paz, ¿cuál es esa temática? Estos 31 días han sido llamados los días del propósito, donde estaremos trabajando por nuestras vidas y resolviendo unas preguntas. ¿Cómo qué preguntas, Laura? Sí, Paz, vamos a estar respondiendo preguntas como ¿qué sentido tiene vivir? ¿Quién soy para Dios y para qué nací? Así que te esperamos todos los sábados A las 6:30. Por nuestro canal de YouTube. Hechos Copacabana. Te esperamos. Muy buenas noches, muchachos. Hoy es un día muy especial. Hoy tenemos el privilegio tan especial de concluir este mes de julio, este mes del propósito, este mes que escogimos nosotros para que fuera un momento de edificación para tu vida, para tu familia. Si en algún momento tú quizás te sentiste que no tenías propósito, que no tenías rumbo en tu vida, estoy seguro que estas transmisiones te ayudaron a encontrar un propósito y hoy es el día preparado para concluir este tema, así que hoy presta mucha atención y vamos a tener una palabra espectacular. Quiero recordarles a ustedes allá que están en el chat qué temas hemos visto. Me acuerdo que en la primera emisión ahí repasamos 3 personajes muy bonitos, introdujimos ese tema. En la segunda emisión vimos al personaje de Vane, a Jonás, este hombre que desobediente hasta más no poder, rencoroso y de todo, pero Dios lo encaminó hacia su propósito y lo llevó hacia donde tenía que estar. Luego la semana pasada vimos el personaje de nuestra amiga Laura, Daniel, este hombre espectacular, un hombre, si se acuerdan, con una voluntad inamovible. Me acuerdo de esa pregunta que generó tanta polémica. El día lunes hablamos un poquito, para los que no se conectaron, para los que no pudieron conectarse a nuestro Meet Juvenil, el día lunes hablamos un poquito de eso y creo que concluimos de una manera muy bonita lo que significaba, pues el significado de esa pregunta que yo hice. Y hoy prepárense porque tenemos un momento muy especial. Como vemos en el título aquí, quiero que me empiecen a escribir en el chat. Escriban. ¿Ustedes qué entienden por esta imagen? Interprétenme. Me pueden decir, uy, no, es que el mar significa la inmensidad del corazón de Dios para nosotros. No sé, lo que les salga a ustedes ahí empiecen a interpretar, que el color blanco la paz, que el rojo la sangre. Yo no sé, ustedes ahí lo que les diga esa imagen empiecen a interpretar. Y nuestra amiga Vane, con su creatividad, que esta es la muchacha espectacular para estas publicidades y esas cosas, nos creó esta imagen que a mí me parece espectacular y refleja perfectamente el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Yo no sé si los que estuvieron el día lunes lograron responder la pregunta que nos hizo Van. Ella nos dio unos tips acerca del personaje del cual íbamos a hablar hoy. Y yo creo que si usted ha leído la Biblia, si ha leído los evangelios, con esa palabra pescador ya sabe cuál es el personaje del que vamos a hablar hoy. Entonces no lo voy a decir. Vamos a ver si ustedes realmente saben. Comenten en el chat a ver si saben cuál es, porque vamos a estar hablando de este hombre y vamos a estar hablando de algo que introdujimos el día lunes, que era la procrastinación. Yo me acuerdo que Sarita nos contestó correctamente qué significaba la palabra. Yo me sorprendí porque pues no es una palabra muy común. No sé si ustedes sabían antes el significado. Yo tampoco lo sabía antes de buscar. Entonces ahí damos un apoyo a Sarita por habernos respondido. Saludamos a todos los que se están conectando, a todos los que se acaban de conectar. Compartan el enlace a todos sus amigos y quiero que iniciemos este tiempo con una oración. Abramos este tiempo con una oración poderosa, porque de verdad, si usted tiene la fe de que Dios puede revelarte tu propósito hoy y en las noches que vienen, que se vienen momentos muy especiales, créale al Señor realmente. Y si puede decir, diga un amén ahí en el chat, porque el Señor hoy va a hablar a sus vidas. Entonces cierra ahí tus ojos un momento donde estás y dile: Padre Santo, hoy te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, tuviste la misericordia para venir otra vez a mi vida, Señor, para traer este espacio, para traer este tiempo, para darnos, Señor, la oportunidad de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz, Señor, de escuchar tu guía, Santo Padre. Queremos, Señor, que seas tú instruyéndonos a cada uno de nosotros a través de la palabra que vamos a dar hoy, que seas tú poniendo siempre el Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, abriendo nuestros oídos espirituales y poniendo
poniendo en nosotros esa semilla poderosa que tienes preparada para cada uno, Señor. Dice la palabra: ¿con qué hallará el joven su camino? Con guardar la palabra, con leer la palabra, con escudriñar la palabra. Entonces nosotros jóvenes hoy declaramos, Señor, que somos benditos por la palabra que vamos a dar hoy, que la bendición empiece a abrirse, que los cielos empiezan a abrirse y puertas, ventanas de bendición empiezan a entrar a nuestra habitación, a nuestra casa, donde quiera que tú te encuentres, en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier lugar del mundo. Esta palabra llega para ti, para tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a prepararnos todos, porque hoy vamos a iniciar con una dinámica muy especial. Entonces quiero que allá en sus casas presten mucha atención y nos ayuden ustedes a decidir la conclusión de esta dinámica. La dinámica se llama igual a como se llama la reunión de hoy: pescador o pecador. Vamos a ver de estas dos muchachas cuál es la pescadora y cuál es la pecadora hoy. Entonces vamos a la dinámica. Listo, estamos aquí en nuestra dinámica especial. Eso parece el precio es correcto, no mentiras. Nuestro sujeto número 1, Laura, sujeto de prueba, está aquí porque nos va a hacer la dinámica del pescador. Entonces, aquí alrededor de ella, sobre su eje, ya va a girar, y con esta caña de pescar que le robamos a Sharon, tenga pues la caña, ella va a ir pescando. Hay 10 peces, ahí no sé si ustedes lo ven, de colorcitos, y te va a tener 1 minuto para ver cuántos peces logra pescar. Entonces, espere, yo cojo mi celular. Tiene que, vea, baje la caña hasta que usted sienta que está en el piso. Listo. Ahí ya usted sabe que más o menos ahí se puede empezar a pescar. Entonces yo le digo cuándo, espere. Listo, se lleva el tiempo. Tiene 1 minuto. ¿Pero entendió la dinámica? Eso lo coge solo, eso es un imán. Pero espere, que todavía no he empezado, tramposa. Entonces, el tiempo comienza a la 1, a las 2 y a las 3. Tararán, tararán, tan, tan, tararán. Ay, puede girar sobre su eje. Charito, no le hagas spoiler. Ay. Ahí tienes como 10 ya, ya lo todo bien. Ay. 27 segundos van. 30 segundos, va por la mitad. Está ahí descarada. Una estrategia que puede hacer es coger los peces que ya pescó para que le quepa más en la caña. Pero pierde tiempo, ya 40 segundos, le quedan 10 segundos, huele, le quedan 10 segundos. Le quedan 10 segundos, huele. Ay. 5, 4, 3, 2, 1. La caña al aire, ya. Listo. Tiempo se acabó. Le pueden retirar la venda a la señorita. Y mi amiga Luisa va a hacer el conteo de cuántos peces sustrajo este sujeto 1 del agua. Entonces, a ver, al conteo. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. 4 de 10. Vamos a ver, Vanessa, ¿ustedes qué dicen? Empiecen a comentar en el chat. ¿Vanessa le va a ser mejor o peor? Vamos a ver cuál de las dos es la pecadora y cuál de las dos es la pescadora. Aquí se decide todo. Vamos a preparar el set para la siguiente prueba. Entonces es hora de vendarle los ojos a mi amiga Vanessa. Le ayudan por favor a Charito a vendarle los ojos a Vanessa. Mientras Laura va a hacer lo mismo que hizo ella. Aquí va a estar parada Vanessa. Usted aquí alrededor empiece a esparcir los pescaditos de la manera más difícil que usted vea. Vanessa se los puso muy juntos, yo no sé por qué. Pero espere que Vanessa cierre los ojos. ¿Cómo? Aquí, esa para aquí, entonces usted los pone alrededor. Sí. Ya, le están sacando la sangre del cerebro a Vanessa. No, puede estar aquí porque si no los pisa. En esta no pueden estar. Pero más después. Dele como 10 veces porque ya le dio vueltas a Laura. Es una danzora, ya está danzando ahí dando la vuelta. Aquí, estoy alrededor. No, pero este está muy lejos, vean. Este está muy lejos, ubíquelas. Vean. Este está muy lejos, ubíquelas. Depende de cómo las ponga Laura, es el desempeño de Vanessa. Vanessa se las puso muy fácil. Cuidado, espere. Cuidado. ¡Ay! Levante el pie con el cable. El otro. Eso, ya. Y usted se para aquí. Cuéntanos cómo te sientes. Hola muchachos, el que quiera pagar la recompensa por mí. Mentiras muchachos, muy feliz.
Listo, entonces le vamos a pasar la caña a doña Vanessa. Tenga. Vamos a contar para no hacerle trampa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí están todos completos los 10. El tiempo es la misma dinámica. El que más coja peces gana. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Ay, como empieza antes. Ay, no se puede mover tanto, ¿no? El eje. Uy, ya como 4, 5. Eso, Vane, muy bien. Eso, ahí los tiene todos ya. Yo se lo recogería, tiene muchos ahí. Ustedes que dicen en el chat, vayan mirando, ¿qué dicen ustedes? Van ganando Laura, ay. 30 segundos, quedan 30 segundos, la mitad del tiempo. Pobre Vane, no, más perdida que embolatada. Ay. No, pero está más perdida. Yo le doy una pista, Vane, vaya más para la izquierda, más para la derecha. No sé qué es eso en el medio. ¿Será? No sé qué es eso en el centro. Está apuntando siempre para el mismo lado. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Se acabó el tiempo. Luisa, por favor, vamos a hacer el conteo de pescaditos. Démosle la venda a Vane. Vane, pásame los pececitos. La Vane toda mareada, no, de dar vueltas ahí. Entonces, Vane, lamentamos por lo que acaban de ver. Fue un desempeño de verdad que muy regular, deficiente. ¿Cuántos pescaditos trajo Vane? 1, 2, 3. 3 pescaditos, entonces tenemos un claro ganador, una clara ganadora. Venga aquí la ganadora. Aquí uno a la derecha, otro a la izquierda. Venga pues acá. No, si usted los tiró todos debajo de la cama, era haciéndosele todo duro. Venga pues. Entonces, según esta dinámica, tenemos aquí nuestra pescadora y tenemos aquí nuestra pecadora. Esta fue la dinámica del día de hoy. Quiero que continuemos con la palabra. Presten mucha atención, cojan su cuaderno de notas, hagan todo lo posible porque esta palabra les llegue a sus casas. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, ya, después de esta dinámica tan bonita en la que descubrimos quién es aquí es la pecadora y quién es la pescadora. No, mentiras, es una dinámica, es un juego. Pero sí, que espero que se hayan divertido y que haya sido un momento muy gracioso para todos. Porque para nosotros de verdad que sí fue un momento muy gracioso. Para nosotros no, pero está bien. Hoy tenemos, les repito, para los que se acaban de unir, el tema de pescador o pecador. Le quitamos esa S, se convierte en pecador. Y pues si no lo han adivinado ya, si no lo han encontrado, el personaje del que vamos a hablar hoy es este hombre Pedro. Entonces yo voy a empezar hablando de quién era este hombre Pedro. Resulta que este hombre Pedro era lo que hoy podemos llamar como un empresario, un emprendedor. Así lo llamo yo, un emprendedor. Así como Angie, como David que están formando su empresa, Dios bendiga esa empresa en el nombre de Jesús. Así era este hombre Pedro. Él tenía su negocito, su puesto, tenía su barquito, sus trabajadores y yo me imagino que él en esa época era uno de los mejores empresarios, que él pescaba y exportaba sus peces a todos lados, a Asia, a Europa, a Oceanía, donde sea, exportaba sus peces. Yo me imagino que era muy famoso. Y el hecho de ser un empresario muy bueno le hacía muy bueno en lo que hacía, pero él no era estudiado, era un analfabeta completo, era un hombre de familia, era un hombre colérico, envidioso, era un hombre rabioso, era alguien así como nosotros, así bien pecadorcito. Y una noche, él tomó su barco como siempre, él como ya era experto en su área, él sabía en qué lugares específicamente buscar peces para que le diera más producción, para no perder quizás la noche, para no perder el momento de trabajo. Entonces un día cogió, zarpó con su equipo, con su tripulación se dice, con su tripulación en su barco y fin, allá a alta mar, a pescar bien buenos peces así espectaculares. Resulta que esa noche él tiró la red, la sacaba y veía nada. Tiró la red, la sacaba y nada. La volvió a tirar y de pronto salió ahí una botella de Coca-Cola, pero nada de peces, 0 peces. Entonces él bien aburrido. Imagínense, él bien bueno en esa área y que esa noche así se dio que no haya encontrado ni un solo pez. El señor estaba aburrido, estaba bravo. Entonces cogió y se volvió para la playa. Cuando estaba llegando a la playa, imagínense con quién se encontró. ¿Con quién se encontró Vane? ¿Con qué personaje se encontró Pedro? Con Jesús. ¿Con cuál?
Con Jesús se encontró. Ya estaba asustada en eso. ¿Será que me leí la historia que no era? Se leyó el libro que no era. No, se encontró con Jesús. Y este Jesús bien sabio, así como él era bien hermoso, bien sabio, le va diciendo Pedro. Bueno, empiezan a hablar, empiezan a charlar, sí, ¿qué tal de tu vida? Bien. Cuando le va diciendo Jesús, ve, ¿y usted por qué se regresó? No, es que no pude pescar nada hoy, le dijo Pedro. Llega Jesús y le dice, ¿cuál? Váyase otra vez para allá, vaya para alta mar y tire las redes. Me dice que usted le digan eso, usted todo un experto, que llegue alguien ahí y le diga, vea, vaya, haga el trabajo que usted acabó de hacer. Y usted, no, pues ¿cómo? Yo digo que yo respondo, no, ¿cuál? ¿Para qué voy otra vez a cansarme? Otra vez ir allá a tirar las redes sabiendo que yo ya las tiré donde sé y no me dieron nada. Pero este Pedro no dijo eso. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo? ¿Alguna sabe? ¿No se leyeron la historia? ¿Qué le dijo Pedro? Pero le dijo, sí señor, allá iré. Y se fue con su equipo, con su tripulación, estoy comiendo con tribulación, con su tripulación. Con su tripulación alta mar y lanzó las redes. E imagínense, dice la palabra de Dios que las redes estaban tan llenas que se rompían, que lograron pescar tantos peces que tuvieron que llamar otro barco para que les ayudaran a llevar los peces hacia su empresa, hacia su casa, donde tuviera guardado eso. Y vea la importancia de este milagro. Se llama el milagro de la pesca milagrosa, se llama esta historia, y esto se encuentra, por los que quieren buscar, se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 5. Ahí se encuentra esta historia, son como 10, 15 versículos muy corticos, pero demuestran aquí esta pesca milagrosa que se hizo. ¿Por qué? Porque este hombre decidió creerle a Jesús en ese momento cuando le dijo algo muy importante, y es que vaya y haga el trabajo que yo le estoy haciendo, obedezca lo que yo le estoy diciendo. Muchas veces el Señor nos dice, obedézcame ya, que yo voy a proveer, y nosotros le decimos, no Señor, pero es que yo ya hice eso y no me funcionó. Este hombre no dijo eso. Este hombre, maravillado de la gloria del Señor, le dijo, sí Señor, allá iré y allá recibiré mi bendición, y allá la recibió. Y después de esto pasó algo muy importante en la vida de Pedro, y es que aquí ocurrió su llamado. Resulta, yo digo esta analogía, en el momento en que Jesús le dio la bendición, dice la palabra de Dios en Lucas 5:8, dice exactamente el versículo, dijo Pedro a Jesucristo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Yo divido a Pedro en tres. El primer Pedro, que era un empresario, que se definía a sí mismo como un pescador. En el momento en que se encuentra con Jesús, en que ve la bendición que le entrega a Jesús, se define a sí mismo como un pecador. Y vea qué hermoso Jesucristo. Él ignora los dos anteriores nombres que él se había puesto y le dice una cosa muy bonita que aparece también ahí más adelante con esos versículos. Y le dice, ya no serás pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. Qué bonito este llamado que le puso el Señor a este hombre Pedro. A mí me maravilla, me encanta esta historia, me encanta este personaje Pedro, precisamente por todas las pruebas, por todas las luchas que hizo él y cómo logró sobrellevar realmente esa carga. Entonces me gustaría que aquí mi amiga Vane continuara contándonos qué otras pruebas, qué otras cosas vivió Pedro, qué cosas puso ahí Pedro, qué cosas puso Dios ahí en la vida de Pedro para que llegaran como pruebas hacia él. Antes de que mi amiga Vanessa intervenga, yo quiero decir algo, y es que hay algo muy importante en ese llamado de Pedro, y es que él no sigue a Jesús con todas las redes que tenía, él no sigue a Jesús con la red llena de peces. Él lo que hace es que lo deja todo, absolutamente todo, y sale a seguir a Jesús. Y eso es parecido, muy parecido a lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro propósito, dejar muchas cosas para poder seguir a Jesús. Excelente. Ahora sí. Dice la palabra de Dios ahí que él dejó de lado todo. Y no solo se fue él, se fue con todos los que estaban con él. Él no se fue solito. Jesucristo los llamó a todos a que se fueran a pescar hombres con él. Ahora sí, Vane, te damos la palabra. Listo, esta historia, hola muchachos. Esta historia sigue hablando sobre el momento en el que Jesús advierte a Simón Pedro de que lo iba a traicionar. Entonces resulta que a mí me impresiona este versículo porque dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo. Usted se imagina que uno esté reunido y que
llegue Jesús y le diga, David, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y Qué impresión, a mí lo que me impresionó fue que no le dijo ni siquiera Simón Pedro, no le dijo Pedro, le dijo Simón, Simón. Es decir, el nombre que más adelante le fue quitado. ¿Por qué? Porque tenía un significado no tan bueno. Y esta historia sigue contando y sigue hablando que en ese momento Jesús lo que hace es advertirle a este Simón de que lo iba a traicionar. Entonces, versículos después dice, pero cuando vuelvas, pero yo voy a estar orando por ti para que tu fe no desmaye, y cuando vuelvas vas a tener la fortaleza, así parafraseado, vas a tener la fortaleza de levantar a otros hombres. Entonces, qué impresión que Jesús... Laura, vas a decir. Yo creo que tenemos que tener muy en cuenta la palabra que Jesús utilizó para zarandearte. Y la palabra zarandear aquí nosotros la conocemos como que alguien coja algo y lo mueva, que verdaderamente genere un efecto que en este caso el de Satanás quería que fuera negativo. Pero Jesús hace algo tremendo con Pedro y nuestra amiga Vanessa nos sigue contando. Bueno, resulta que después, hablando de Lucas capítulo 22, versículo 31 en adelante, después este hombre Pedro procede a negar a Jesús. Y algo que me impresionó era que él decía, lloró amargamente, es decir, que él más adelante sintió temor, sintió tristeza de haber negado a Jesús. Entonces, como decía Laura, pidió para zarandearte, es decir que Satanás lo había pedido, pero era para hacerle así, o sea, para atormentarlo. Y mire que Jesús dijo, yo voy a estar orando por ti. Ahorita pongámonos en contexto ahí. El Señor sabía, Jesucristo sabía que Pedro lo iba a negar, y vea qué bonito es el Señor, que aún sabiendo que nosotros vamos a hacer el mal, dice que va a interceder por nosotros, que va a estar ahí por nosotros y que nos va a levantar. miremos que en estos versículos donde Pedro ya niega a Jesús, él cede ante algo y es a la presión 3 veces, porque lo niega 3 veces. Y justamente en la transmisión pasada habíamos estado hablando de que Daniel nunca cedió a la presión, Daniel nunca cedió a lo que otras personas le estaban diciendo, a que lo amenazaban con tirarlo al horno de fuego, o matarlo, o tirarlo al foso de los leones, pero por el contrario este personaje llamado Simón Pedro sí cedió ante esta presión, y ahí fue donde negó a Jesús. Entonces, miramos que ahí en este versículo de Lucas capítulo 22, en pocas palabras, lo que Jesús estaba era advirtiendo y diciéndole, oiga, lo que usted va a hacer es negarme, pero después de eso viene lo poderoso, yo te voy a levantar para levantar a otros. Y les voy a leer una parte, la parte donde dice, y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Entonces, amén. Así es. Ahí lo que estaba haciendo Jesús con este personaje era que su fe estaba siendo aumentada. Su fe estaba siendo aumentada, ¿para qué? Para fortalecer a otros. Y es donde nosotros podemos entender que en los tiempos de presión es donde nosotros realmente alcanzamos a conocer el corazón. ¿Por qué? Porque usted está bien, está relajado, puede actuar normalito, puede actuar como cristiano, pero después, en el momento de presión, ahí es donde usted se siente forzado a reaccionar de una manera que no es tan buena y que quizás no le agrada a Dios, pero es dependiendo de cómo uno decida reaccionar. Entonces, miremos que yo a veces me pregunto, ¿qué sería de la vida de Pedro si él no hubiera negado a Jesús? ¿Qué pensarían ustedes? Yo no sé, yo creo que es necesario que todos pasemos por procesos. Yo creo que Dios tiene una voluntad para nosotros y un camino listo para nosotros. Y yo pienso que si Pedro no hubiera negado a Jesús, quizás su voluntad no hubiera crecido tanto. Porque yo creo que fue ese dolor, ese remordimiento de haber negado a Jesús. Es que para nosotros quizás es fácil pensar eso, porque nosotros sentimos la presencia de Jesús y eso, pero ellos lo tenían ahí al lado, ellos eran amigos, ellos eran los compañeros, los mejores amigos que se iban a comer juntos. Y coger y usted negarlo, yo creo que debe haber sido el dolor más grande que hay. Entonces yo creo que ese dolor, ese remordimiento forjó el carácter de él y realmente le aumentó esa medida de fe que tenía él para prepararlo para hacer las cosas que tenía el Señor preparadas para él. Así es, yo también pienso lo mismo, pienso en parte igual a David, porque yo pienso que en los momentos más difíciles, momentos
donde uno pasa por procesos difíciles, es donde Dios le forma el carácter y el temperamento a uno hasta tal punto de que uno pasa a otro nivel. Entonces ahí les dejo parte de la historia y... Sí, es muy bonita esta historia de este hombre. Yo creo que se relaciona con muchos de nosotros. La semana pasada mostramos a Daniel, que es como esa utopía, por así decirlo, esa altura de varón casi que perfecto, en la que es muy difícil que nosotros como jóvenes lleguemos, pero no se desanimen. Para eso les trajimos esta historia de Pedro, para decirle que aún nosotros siendo pecadores, siendo malos, el Señor nos va a dar cosas buenas, dice la palabra de Dios. A nosotros siendo malos, el Señor nos puede dar su misericordia y levantar nuestras vidas. Entonces me gustaría que Laura nos hablara un poquito más de qué más pasó en la vida de este hombre Pedro, que realmente hizo que se convirtiera en ese hombre que hoy conocemos como el apóstol Pedro. Bueno, yo quiero que hablemos un poquito de los sentimientos de Pedro. Todo el mundo lo conoce como el que negó a Jesús. O sea, tremendo ese tipo. ¿Cómo se atreve a negar a Jesús? Pero pongámonos en contexto y miremos qué era no solo lo que estaba pasando en el corazón de Pedro, sino también lo que estaba pasando en el corazón de Jesús. Y es que cuando Pedro niega a Jesús por última vez, como muchos lo sabemos, el gallo canta. Y ahí pasa algo definitivo en la vida de Pedro. Y es que Jesús mira directamente a Pedro a los ojos, pero su mirada no dice lo que muchos creen que dice. Su mirada no le dice a Pedro, te lo dije, yo sabía que eras un traidor. Su mirada no le estaba diciendo eso. Su mirada le estaba diciendo, Pedro, te amo. Yo te anuncié que me ibas a fallar, porque es que mi omnisciencia no sale de tus errores. Yo sabía que ibas a fallar, pero no te preocupes. Su mirada era de tranquilidad, porque yo ya he perdonado tus pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Y saben qué? ¿Por qué Pedro salió llorando amargamente? Porque eso lo quebrantó. Que a una persona, lo ame en el momento en el que todo el mundo lo hubiera rechazado, tiene que marcar su corazón. Imagínense, yo voy a poner aquí ejemplo a mi amigo David, a mi amiga Luisa, ambos son mis amigos. Pero imagínese David que Luisa lo traiciona. Usted no sale a decirle la primera vez que lo ve. La primera vez que lo ve, Luisa, yo te amo, yo te perdono. No, a David le da una rabia que ni para qué se imagina. Le mando los sicarios para que le atraquen la casa. David no reaccionaría pacíficamente. Pero no, Jesús aún, con la cara ensangrentada, le decía, Pedro, te amo. Pedro, yo puedo más. Tú no puedes, yo no sé tú hasta dónde puedes, pero yo puedo más. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, pero es que yo no puedo, pero es que yo llego hasta aquí. Sí, tú llegas hasta ahí, pero el Señor va más allá. El Señor rompe barreras y eso es lo que tú tienes que comprender. Pedro llora amargamente porque él se da cuenta que Jesús, teniendo la probabilidad, teniendo la posibilidad de amar a personas mejores que él, lo decidió amar a él. Decidió amar al imperfecto del cual conocía sus imperfecciones. Por eso yo te digo hoy a ti que me estás viendo en tu casa, que Dios no renuncia a socorrerte. Así tú lo pienses una y otra vez, Dios no renuncia a socorrerte. Dios te dice hoy, yo sabía que ibas a fallar, pero yo te amo y no he renunciado a amarte. Yo creo, muchachos, que muchas veces nosotros, yo creo que todos hemos pensado lo mismo, por falta de conocimiento, decimos, no, es que entonces a mí porque me va mal, Dios ya tiene para mi vida preparado de que me vaya mal, como Dios ya sabe todo, como Dios ya tiene todo listo, entonces ya tiene preparado para que en mi vida me vaya mal. Entonces Pedro pudo haber pensado eso, que ya él tenía preparado para que él negara y ya, que se muriera, que quedara ahí mal. Y nosotros nos tiramos piedras y cuando fallamos decimos, no, yo no sirvo para nada. Cuando quizás volvemos a nuestro pecado que nos tumba, decimos, no, yo qué me voy a poner con Dios y vea, yo soy un pecador, yo soy un inútil, yo no sirvo para nada. Muchas veces esos pensamientos llegan a nuestra cabeza y quizás no sea Dios diciéndonos directamente como le dijo ahí a Pedro, pero nosotros hoy te decimos que el Señor te dice, te amo, y aunque estés pecando, aunque estés sumido en la pornografía, aunque estés sumido en el adulterio, aunque estés sumido en otras cosas que no me agradan, yo te amo y yo quiero que te levantes de ese lugar en donde estás y pongas tu mirada nuevamente en mí.
Es que como jóvenes es muy fácil caer, es muy fácil, las tentaciones, el mundo, el sistema atrae imágenes en todo, en la publicidad, en la televisión, nos manda a caer, el enemigo nos está diciendo, pero caes o caes. Y hoy nosotros te queremos decir que el Señor te está viendo ahí, cayendo, con ojos de amor y te está diciendo, ven hijo, levántate, ven a donde estoy yo, ven a mi lado. Y aquí hay algo muy importante. Nosotros antes de este tema tratamos a Daniel, porque este tema se tiene que ver con amor, pero no se tiene que ver con ojos de aceptación. Nosotros no podemos aceptar nuestro pecado, porque no te puedes quedar de la misma forma en la que Dios te encontró. Sin embargo, Dios extiende su misericordia, y yo hoy de verdad quiero hablar con los jóvenes y decirles que cuando fallamos a Dios, yo lo sé porque yo lo he vivido, se suele crear una barrera en la que tomamos distancia con Dios y le decimos cosas que tienen razonamientos tan patéticos. Nosotros no nos damos cuenta en el momento, pero son razonamientos patéticos. Le decimos al Señor como Pedro, no te acerques, Señor, porque soy muy malo, porque soy muy pecador, así que volveré a ti únicamente cuando ya haya cambiado. Pero no nos enteramos de que verdaderamente sin Él nunca podremos ser mejores. No nos enteramos de que sin Él todo está perdido, y es por eso que cada uno de nosotros tiene que tomar en ese momento su vida y darse cuenta de que los errores que nosotros tenemos están fuera de nuestra capacidad, pero que están bajo el marco de Dios, que están bajo la cobertura de Dios, y que en eso el Señor puede operar. Él es el único que puede entrar en tu vida y reparar todo lo que se encuentre dañado, en el nombre de Jesús, porque Dios no ha renunciado al amor. Y hay algo aquí muy importante, es que hay personas que nos están escuchando en esta noche, y el Señor lo recalcaba, y dicen, ¿a quién engaño? ¿A quién estoy engañando? Si yo nunca voy a hacer lo que el Señor quiere que yo sea. En este momento nos están escuchando personas que están desesperadas, que dicen, he roto promesas al Señor, tengo errores que ni alcanzo a contar, mi vida no le agrada a Dios, tengo cosas que definitivamente el Señor no me puede perdonar. Hay muchos jóvenes que nos están viendo así en este momento, pero tú tienes que saber que la sangre de Cristo es abundante para perdonarte otra vez. Tú tienes que saber que la sangre de Cristo está en este momento extendiéndose hacia ti. Y hay muchos jóvenes en este momento que dicen, por lo que ha hecho, por lo que ha pasado en mi vida, ya no seré más pescador de hombres, sino que voy a ser pescador simplemente de peces. Eso hizo Pedro después de negar a Jesús, y eso están haciendo muchos jóvenes en este momento. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 21 versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Después de que ya se había encontrado con el Señor, les dijo, voy a volver a pescar peces, y dejó de ser pescador de hombres. Y así muchos jóvenes en este momento pueden estarse olvidando del propósito que Dios estableció en sus vidas. Sin embargo, el Señor tiene palabras poderosas hoy para cada uno de ustedes, porque hay muchos que se han ido a servir algo en lo cual se sienten un poco más capacitados. Pedro dijo, no, yo como pescador de hombres no sirvo, pero yo pescaba peces antes de encontrarme con Jesús, entonces lo mejor es volverme pescador de peces de nuevo. Y así están haciendo muchos en este momento, están volviendo al lugar del fracaso, al lugar del cual Dios nos llamó. Dios no quería que Pedro volviese a pescar peces. Sin embargo, a eso lo llevó Satanás, lo llevó al lugar del fracaso, lo llevó al lugar del llamamiento. Y yo quiero que hoy nosotros como jóvenes verdaderamente nos preguntemos, ¿en qué lugar estamos? ¿Estamos en el lugar en el que Dios nos llamó todavía? ¿Estamos en el lugar en el que estábamos fracasando? Volví a mi pecado, el Señor me sacó de la pornografía y volví a la pornografía, el Señor me sacó de la mentira y volví a la mentira, el Señor me sacó de las drogas y volví a las drogas. Estamos otra vez en el lugar del fracaso, estamos otra vez en el punto de partida del llamamiento. El Señor te mandó para que fueras profeta, pero no has hecho nada. El Señor te mandó para que hicieras cierta cosa, pero sigues en el lugar en el que Dios te llamó. No seas como Pedro en este momento y renuncia a eso en el nombre poderoso de Cristo, porque esto nos va a llevar a algo de lo cual estuvimos hablando
nuestra reunión en el día lunes, que fue lo que llamamos procrastinación. Y David, cuéntanos en qué consiste eso para los que no estuvieron. Antes de eso, muchachos, el Señor me puso un sentir en el corazón. Y yo creo que de pronto tú estás allá en tu casa y ves este programa y estás diciendo, no, esta palabra no es para mí. No, yo estoy bien en mi vida, a mí no me falta quizás el dinero, no me falta el alimento, yo estoy bien. Quizás tú sientes que estás en un lugar en el que no necesitas nada, en el que estás en un punto medio, en el que ni estás ni súper bien ni súper mal, sino que estás correcto. Y yo creo que muchos de nosotros tendemos a dejar que las cosas que están a nuestro alrededor hieran nuestro corazón. Y yo creo que hay muchos de ustedes allá en sus hogares que tienen su corazón herido, que tienen su corazón herido con Dios, que quizás tienen un rencor hacia Dios o hacia el templo de Dios, hacia la casa de Dios o hacia alguna persona en la casa de Dios y han decidido alejarse por eso. Hoy es un llamamiento a ustedes, los que están allá en sus hogares, que quizás dicen, no, yo para qué voy a volver allá. Si quizás alguien dio un mal testimonio y te hizo sentir mal, te hizo que tu corazón se tornara gris y te hizo olvidar de tu propósito. No dejemos, muchachos, que cosas como por ejemplo este hombre Pedro, la negación de Jesús, nos alejen de nuestro propósito. Es importante, dice la palabra de Dios, de todas las cosas guardad vuestro corazón porque de él mana la vida. Guardemos nuestro corazón, muchachos, es importante, es importante. Usted que está allá en su casa, que quizás está escuchando detrás en el fondo el mensaje porque alguien más lo está poniendo, o lo tiene ahí de fondo el mensaje y está haciendo otra cosa, concéntrese en la palabra, que de verdad que el Señor va a hablar hoy a sus vidas. Y bueno, el lunes estábamos hablando de la procrastinación y quiero definirles esta palabra así. Dícese no mentiras, la procrastinación es la acción o el efecto de procrastinar, no mentiras. Más consejos, sigan a David. En la Real Academia, no mentiras. Procrastinar es cuando usted, por ejemplo, yo le mando una tarea a Laura. Yo le digo, Laura, usted me hace el favor y me lava la bicicleta de Sharon, que vea que está toda sucia. Entonces Sharon se pone feliz, claro, van a lavar la bicicleta, espectacular. Pero llega Laura y Tim se sienta, no, espere yo ahorita, y se empieza a poner en el celular. Bueno, yo le digo, Laura, vaya pues lave la bicicleta. No, venga, yo voy allá a ver una película. No, venga, yo voy a hacer otra cosa. Procrastinar es dejar de hacer lo que estás haciendo por hacer otra cosa quizás más amena para ti, otra cosa más fácil, otra cosa que te produzca quizás más tranquilidad, más felicidad o más paz, que no tengas que hacer tanto esfuerzo. Entonces, ¿cómo se relaciona esa procrastinación con la vida de Pedro y con la vida de nosotros, Laura? Bueno, muchachos, procrastinar es fácil, prorrogar una tarea o un trabajo que nosotros teníamos, pero en este caso vamos a hablar de un propósito. Prorrogar un propósito, ¿cómo así? Y yo te quiero decir hoy que entre promesas y errores, entre pruebas y equivocaciones le hemos fallado al Señor, hasta llegar al punto de abandonar el llamado y el propósito que Él nos envió. Tanto le fallamos, tanto pecamos, que llegó un momento en el que dijimos, ya no puedo más y tengo que abandonar el camino que el Señor ha determinado en mi vida. Así como lo hizo Pedro, así muchos jóvenes lo están haciendo en este momento. Y eso sucede porque pensamos que Dios nos llamó por ser capacitados y no porque su gracia y su gloria se ha derramado sobre nosotros. Pero hay algo muy importante aquí. Después de esa procrastinación de Pedro, Jesús tenía que romper con el paradigma que había en el pensamiento de Pedro. Y les voy a leer un pasaje. Juan capítulo 21, versículos del 4 al 5. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos. A pesar de que Jesús les dijo hijitos a ellos, ellos no sabían que era Jesús. ¿Por qué pasaba esto? Primero porque no lo alcanzaban a distinguir. Y lo segundo es porque Pedro dijo, no puede ser el Señor. El Señor no buscaría a una persona como yo. El Señor no buscaría a una persona que lo acaba de traicionar. Entonces resulta que este hombre se sorprende porque Jesús lo hace de nuevo. Él entrega de nuevo una pesca milagrosa a sus discípulos y en ese momento se da cuenta de que es Jesús. Aunque en la diferencia entre el primer y el segundo llamado era que había en medio una traición. En el primer llamado no había nada, pero en el segundo llamado había en medio una traición. Y Pedro pensó, pero ¿cómo? Si yo lo acabo de traicionar y él está aquí haciendo lo mismo que hizo en el primer llamado.
Y esto es importante porque a partir de ese momento venía el proceso de restitución de Pedro. Y yo te lo voy a explicar de una manera como ya te lo había anunciado, conociendo los sentimientos de Jesús y conociendo los sentimientos de Pedro. En ese mismo capítulo dicen los versículos del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Yo me imagino que en ese momento Pedro estaba, pero mal. Cuando él le dijo, Simón, hijo de Jonás, Pedro ya no sabía ni dónde meterse. Él dijo, no, vino a hablar conmigo específicamente. Entonces eso es tremendísimo. Es tremendísimo lo que está pasando en este preciso momento. Eso es como cuando la mamá lo llamó por el nombre completo para regañarlo. Así le dijo, usted sabe que hizo algo Simón. malo. Usted sabe que hizo algo malo y la mamá lo llama y usted, ahora me van a regañar. Pero Jesús lo que hizo fue preguntarle, ¿me amas más que estos? Y él le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo, pero no se lo respondió con seguridad. Créame que no le respondió con seguridad. Él le dijo sí Señor, tú sabes que te amo, pero se lo respondió con tristeza, se lo respondió con dolor. Y esto lo hizo durante 3 veces y cada vez había más dolor en el corazón de Pedro, porque le estaba recordando las 3 veces que había negado a Jesús. Cada vez había más dolor. ¿Y saben qué es lo más tremendo de todo esto? Que Pedro no le quería decir a Jesús que lo amaba, porque él tenía miedo de que Jesús le preguntara, si me amabas, entonces ¿por qué me traicionaste? Si me amabas, entonces ¿por qué me negaste? Pero no, eso no fue lo que Jesús hizo, porque Jesús es diferente a todos. Y lo que hizo este hombre fue que resucitó por Pedro, que murió por Pedro. Jesús pensó en todas las personas cuando estaba en la cruz, pero cuando estaba pensando en Pedro, no decía, este traidor, no, él decía, mi Pedro, de verdad, le decía mi Pedro porque lo amaba con todo su corazón, y se repetía una y otra vez, te amo Pedro, te amo. Y por Pedro murió Jesús en la cruz. Él de verdad lo recordaba y sabía que a través de su muerte y resurrección iba a restituir la vida de Pedro, y lo hacía con amor y lo hacía verdaderamente con todo su corazón. Yo te digo algo aquí, y es que 3 veces negó Pedro a Jesús y 3 veces repitió Jesús a Pedro el propósito que Dios había establecido. Y hay algo aquí, y es que Dios te está haciendo un llamado. Regresa a casa, toma lo que el Señor te entregó, aquella promesa, en aquella ocasión, y regresa a casa. Porque hoy la pregunta no es si has pecado, hoy la pregunta no es si has transgredido, hoy la pregunta es, ¿lo amas? ¿Amas a Jesús? Si tu respuesta es positiva, entonces toma lo que el Señor te entregó y restaura tu propósito, porque Dios tiene mucho más para ti. Para avanzar, para ya ir terminando, muchachos, quiero que veamos el panorama de la vida de este hombre Pedro. Lo que pasó antes y después de él ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, antes de la llenura del Espíritu Santo, este hombre Pedro era un pescador común y corriente, no tenía muchos estudios y fue llamado por Jesús para ser uno de sus discípulos, como nosotros cuando nos llaman por primera vez para ser cristianos. Este hombre Pedro fue un instrumento de Satanás, como nos contaba Vane al principio. Era temperamental, era vengativo y seguía a Jesús a lo lejos, atrasito. Él como que seguía a Jesús por seguir el rebaño, lo seguía desde atrás. Como nos habló Laura, negó a Jesús 3 veces, y algo que marcó la vida de él es que volvió a la pesca natural. Después de Jesucristo llamarlo a pescar hombres, volvió a la pesca natural. Hizo algo muy sorprendente en Hechos, que escogió al reemplazo de Judas por una votación y no por revelación del Espíritu Santo. Es decir, este hombre Pedro antes era un cristiano que andaba ahí por la vida en la carne, que decía, bueno, yo soy cristiano, yo me siento en la iglesia,
yo recibo palabra y me voy para mi casa así como si nada, así, no hago nada. Era un cristiano sin el Espíritu Santo. Lo que pasó después es algo ya muy grande, Vane. ¿Qué pasó después de que fue lleno del Espíritu Santo? Bueno, pues una cosa de las que marcó la vida de este Pedro y la vida de otras personas fue que después de que recibió la llenura del Espíritu Santo, Pedro empezó a hacer milagros. Y milagros no solamente con él, sino que hasta su sombra sanaba. Entonces miremos que en Hechos, en los primeros capítulos, más o menos hasta el 4, se habla de todos los milagros que estaba haciendo Pedro. Pedro pasó a ser una persona temperamental, impulsiva, hasta grosera, podía decirse que era. Y en Hechos capítulo 4, incluso en Hechos capítulo 2, mencionaban que Pedro con una sola predicación, a través de él se pudieron convertir 3.000 personas, después 5.000 personas. Es impresionante cómo Dios lo utilizó después de la llenura del Espíritu Santo. Excelente. Yo quiero que veamos este cambio, de verdad. De pescador a pecador, de pecador a pescador de hombres, de pescador de hombres a traicionero, de traicionero otra vez a pescador natural. Jesucristo está, yo digo que yo siendo Jesucristo digo, no, ya, tiremos para allá, vamos a buscar a otro, pero no, el Señor no te quiere tirar hacia las garras del enemigo, Él te quiere llamar y Él te quiere transformar. Así tú hayas fallado, arrepiéntete de tu pecado, que el Señor te vuelve a llevar a sus pies, Él te vuelve a llevar a sus brazos de amor y te levanta nuevamente como a Pedro lo levantó, como pescador de hombres. Y es que era un hombre espectacular. Imagínense, la sombra de él sanaba. Él iba caminando por ahí y había un enfermo tirado en la calle y pasaba la sombra y fin, sano, de una, así. Él decía una prédica así con poder, Fran, 3.000, 10.000 personas se convertían. Era algo sobrenatural. Laura, cuéntanos esto de Jesús. ¿Cómo puede Jesús estar en nuestras vidas así como estuvo en la vida de Pedro? Perdón, antes de que Laura dé la intervención, yo quiero resaltar algo, y es que, como David lo había dicho al principio, Pedro era un hombre analfabeta. Pedro no sabía leer bien, no sabía escribir bien, y usted puede leer las cartas, las epístolas que él escribía y uno dice, wow, este hombre, ¿cómo escribe esas cosas? Y hay personas que, incluso acá, y hablando del propósito, hay personas que no nos sentimos en la capacidad de hacer muchas cosas. Dicen, no, yo que voy a alcanzar multitudes, yo que voy a predicar, yo que voy a salvar, yo que voy a hacer esto, qué profesión tan difícil, yo no creo que lo pueda desempeñar. Y ahí es donde nosotros ponemos de nuestra parte la disposición y ya Dios prepara a las personas. Ahora sí. Bueno, para concluir, es importante que nosotros veamos algo, y es que Jesús siempre estuvo con Pedro. Estuvo con él antes de su muerte en la cruz del Calvario, pero también estuvo con él antes y después de ascender a los cielos. Cuando Jesucristo iba a ascender a los cielos, permaneció en Pedro. Y Jesús siempre hizo que su palabra permaneciera en él. Y lo más importante de todo esto es que Jesús nunca miró a Pedro como él se veía. Cuando Jesús miraba a Pedro negarlo, cuando Jesús miraba a Pedro con acciones totalmente contrarias a lo que él predicaba, Jesús pensaba en sí mismo, Pedro, algún día, porque lo sabía y tenía la certeza, algún día serás pescador de hombres, algún día cimentarás mi iglesia, algún día serás la roca de mi iglesia, algún día sanarás enfermos hasta con tu sombra, algún día predicarás y convertirás a miles, algún día llenarás a muchas personas del Espíritu Santo, algún día morirás por mí y no me negarás. Algún día tendrás la valentía para decirles a todos que crees en mí y morirás por amor de mi nombre. Y así fue. Pedro murió por amor del nombre de Jesús, porque fue procesado, porque fue transformado, porque fue llevado a donde Dios lo veía. Porque Pedro se convirtió en lo que Dios veía en la eternidad para él.
pero también pasa contigo. Jesús hace lo mismo contigo. Jesús te mira hoy haciendo lo que haces y dice: algún día serás profeta, algún día serás adorador, algún día serás un emprendedor exitoso, algún día viajarás por las naciones y le predicarás a todo el mundo, serás un gran evangelista, serás el pastor conforme a mi corazón, ese pastor por el cual tanto clama Dios en su palabra. Algún día serás el médico que yo quiero que seas. Algún día vas a ser el deportista que yo quiero que tú seas. Por cuanto Dios ha derramado el Espíritu sobre todos nosotros. No somos diferentes de Pedro, no somos diferentes de él. Somos muy parecidos, de hecho, y el Espíritu Santo tiene grandes cosas para ti. Atrévete a hacer lo que Dios estableció que fueras en la eternidad. Y por último les quiero leer un versículo antes de orar, para que miremos en Isaías 53, ese pasaje que es tan conocido para nosotros, el siervo sufriente. Pero hay algo, después de todo lo que él tuvo que llevar, que a mí me reconforta, y es que Dios nos da la oportunidad de retribuir en una pequeña parte lo que él hizo por nosotros en la cruz. Dice la palabra del Señor en el versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Muchachos, centrémonos en esta parte. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto. Tú tienes que dar frutos. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ese que da frutos, no por ese que está viendo en este momento. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por el Pedro que sanaba con la sombra, por el Pedro que podía convertir a miles. Por ese murió en la cruz del Calvario. Y por eso dice la palabra del Señor: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Tienes que hacer que la obra que Dios hizo en la cruz valga la pena por ti y que te puedas convertir en esa persona que Dios estableció para ti en la eternidad. En este preciso momento yo quiero que oremos y que verdaderamente le pidamos dirección al Señor para hacer eso que Él quiere que nosotros seamos. Señor amado, nosotros nos presentamos delante de ti y sabemos que hemos cometido muchas rebeliones. Sabemos que hemos cometido muchos pecados y que tú fuiste molido por ellos, Señor. Que tú fuiste, Padre Santo, azotado por ellos, que fuiste herido, que fuiste llevado, Padre Santo, a la cruz del Calvario y que verdaderamente sufriste, pero te mantuviste, Padre Santo, al pensar en cada uno de nosotros. Te mantuviste, Señor, porque pensaste en lo que cada uno de nosotros sería. Porque pensaste, Padre Santo, en el fruto que causaría la aflicción de tu alma. El Espíritu Santo te ayudó para mantenerte en la cruz. Y nosotros queremos que el Espíritu Santo hoy venga sobre nuestras vidas para ayudarnos a mantenernos firmes en el Evangelio, Señor. Para ayudarnos a mantenernos conforme a lo que tú estableciste, Señor amado. Hoy quiero ministrar, Padre Santo, a todas las personas que en ese momento no quieren regresar a ti por su pecado, no quieren regresar a ti por un error abominable, no quieren regresar a ti, Padre Santo, porque creen que no pueden cumplir su propósito, Señor. Pero tú les darás las fuerzas, tú les darás las habilidades, tú les darás las capacidades, Señor, porque no es por capacidad, sino por gracia, no es por habilidad, sino por gloria, por misericordia, Padre Santo, porque tú, siervo justo, justificarás a muchos. Y yo declaro que la generación juvenil de la Iglesia Cristiana de los Hechos se encuentra en el fruto de la aflicción de alma de Cristo y que tú quedarás satisfecho con lo que verás. Que se levantan predicadores, que se levantan profetas, que se levantan profesionales exitosos que glorificarán el nombre de Jesús.
Ahora, Señor amado, yo sé que estás obrando en sus corazones y que estás sacando todo lo que te es piedra de tropiezo y que los estás cimentando como la roca de tu iglesia, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Y creo que mi amiga Vanessa tiene algo para decirnos antes de que esta reunión termine. Los avisos parroquiales. Bueno, muchachos, listo, entonces recordemos nuestras reuniones del lunes. ¿Qué vamos a hacer este lunes? Vamos a estar ministrando y orando por este tiempo del propósito. Es necesario que nosotros descubramos el propósito por el cual nosotros nacimos y ya estamos culminando con este tema para entrar en otra temática. Entonces, les pido, por Dios bendito, que puedan conectarse, que saquen el tiempo para conectarse el lunes. Les vamos a estar mandando la publicidad para que estemos poniéndole esa demanda al Señor, que nosotros le preguntemos: Señor, ¿cuál es el propósito por el cual nací? Y yo estoy segura, bueno, casi segura de que muchos de nosotros ya sabemos el propósito, pero no hemos estado caminando en pos de él. Entonces, que no solamente nos demos cuenta para qué nacimos, para qué fuimos creados, sino que empecemos el proceso para desarrollar ese propósito. Algo muy importante: conéctense a los cultos dominicales. Nuestro pastor nos está enseñando sobre el temperamento y eso es algo muy importante. El temperamento de los pastores nos decía que no se puede quitar, pero sí se puede moldear, se puede controlar, y de esa manera nosotros, yo creo que vamos a incrementar nuestra medida de fe y vamos a volvernos poderosos a la hora de cumplir nuestro propósito. Entonces no falten esas reuniones, que va a ser muy bonito todo, y prepárense, porque este lunes vamos a hablar del reto que pusimos. Espero que cumplan el reto, muchachos, de verdad nosotros les decimos que desde las pequeñas cosas Dios mira. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a recompensar en lo mucho. Si desde las pequeñas cosas como estos retos empiezas a cumplirle al Señor, empiezas a caminar en pos de Él, el Señor te va a recompensar grandemente y en una medida inmensa. Yo creo que hasta aquí fue esta transmisión de hoy. Que Dios los bendiga, que tengan un resto de noche muy especial y no olviden conectarse a nuestras próximas transmisiones. Hasta luego. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Chao, Dios les bendiga. Y les voy a leer una parte donde dice: en el capítulo 34, perdón que lo estoy buscando. Dice en la última parte: a partir de este momento tendría lugar a una transformación, versículo, espéreme. La parte donde dice: y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Listas? Pero no miren el celular, que aquí Usted es el que va a hablar en toda la introducción. sobre lo que es bonito. Paz, pero espérese que ese punto es para, tiene que estar al pendiente. ¿Listos? Así bien alegres porque estamos en la última misión, entonces bien felices. O sea que nosotros estuvimos muy tirados. Sí. Estaban así todos tirados. ¿Listo? Ay. Ya. ¿Listo? ¿Ya está grabando? ¿Listo ahí sí? 1, 2